Nosotros seguimos en nuestro recorrido a través del libro de los Hechos, en nuestra serie Testigos. En la entrega anterior vimos el inicio de una miniserie dentro de la serie que nos habla sobre las características de un testigo, en donde vimos que un testigo primero persevera en la unidad y la oración. Segundo, reconoce la autoridad de las Escrituras. Y tercero, acepta y descansa en la soberanía de Dios. Hoy cerramos esta miniserie con la cuarta característica, que se la voy a decir desde el principio, que es ser llenos del Espíritu Santo. Y es interesante porque la publicidad tiene un gran impacto en nosotros. Entonces vemos un anuncio de televisión o de radio o lo que sea llamativo y nos convence de que necesitamos ese producto para ser mejores, más felices o exitosos. Yo recuerdo cuando era adolescente que uno de esos productos para ser mejores era el tema de los tenis. Yo solía practicar baloncesto. Y en ese tiempo había una competencia muy férrea entre Nike y Reebok por dominar el mercado deportivo. Nike tenía a Michael Jordan y su icónico Air Force One, mientras que Reebok apostó a Dominic Wilkins y los famosos Reebok Pumps. Estos tenían un mecanismo muy interesante donde usted como que presionaba y le ajustaba el pie y la intención era darle más estabilidad. Pero la verdadera razón por la que todos nosotros adolescentes queríamos era porque al parecer indicaba que uno iba como que saltar más alto o iba a ser mejor. El problema es que esa promesa no era real. Recuerdo que un compañero de escuela logró comprarlos. Para mí eso era un absurdo porque eran sumamente caros. Y él cada vez que íbamos a jugar se ponía de rodillas, se ponía su... y eran los Reebok Pump. Pero interesante, el tipo no saltaba más alto. El tipo era igual de malo como siempre fue de malo. Es decir, no hizo nada distinto que él sí hiciera los Reebok Pumps. Y de hecho, la famosa pompita esa duraba como 2 meses, que se dañaba a los 2 meses porque no era funcional. Es decir, que lo que prometieron en esencia y nuestra interpretación fue errada. Y podemos recibir decepciones. Porque cuando vimos a ese amigo jugando, nos dimos cuenta de que no hay forma de, ni con tenis ni sin tenis, que se jugaba bien. Sin embargo, esto no es así con la promesa del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos promete que seremos empoderados para ser testigos y que nuestro testimonio sirva para comunicar efectivamente el Evangelio. En ese sentido, este texto nos muestra la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y eso lo veremos en 2 movimientos. Primero es el cumplimiento de la promesa en los versos 1 al 4 y luego veremos la obra del Espíritu Santo en los versos 11 al 13. 5 al 13. La idea que quiero que quede en sus mentes y corazones es que la iglesia, hermanos y hermanas, se caracteriza por la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Vamos otra vez. La iglesia de Cristo se caracteriza por la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Le invito a que oremos, nos pongamos delante del Señor. Padre amado y Dios nuestro, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis pecados y de mis faltas, edifica tu iglesia para tu gloria y honra, y en el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Este cumplimiento de la promesa se da dentro del marco de una de las fiestas anuales de Israel, Pentecostés.
Vaya conmigo, por favor, al versículo 1 del capítulo 2. Versículo 1 del capítulo 2 del libro de Hechos. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés con frecuencia es identificado como el nacimiento de la iglesia. Esta idea de nacimiento de la iglesia viene evidentemente por lo que sucedió en este capítulo 2 de Hechos. Sin embargo, Pentecostés no es una fiesta cristiana, es una fiesta bíblica que celebraban los judíos. Esta fiesta se encuentra entre las 3 fiestas anuales principales. Esta también se conocía como la fiesta de las semanas, a razón de que debía celebrarse 7 semanas y un día después de la Pascua. Y de ahí vienen los 50 días. Y la palabra Pentecostés. Habían otras, pero estas 3, las 3 principales, tenían la característica de que se conocían como santas convocaciones. Esto quiere decir que todo Israel, como un solo cuerpo, se unía para celebrarlas. Y sin importar dónde estuviera ese israelita en el mundo, ese israelita viajaba entonces a Jerusalén para celebrar este tipo de fiestas. Esta fiesta se registra básicamente en el libro de Levíticos y de Números, pero más específicamente en el libro de Levíticos, que es mucho más detallada. Y en esta fiesta concurrían o había muchos de los judíos. De hecho, el comentarista John Polhill dice lo siguiente: era una de las fiestas de peregrinos más populares, incluso más que la Pascua, lo que probablemente se debía a la mejora de las condiciones meteorológicas de la época de Pentecostés. Es decir, la Pascua coincide con el invierno y Pentecostés con la primavera, verano más o menos. Esto explica esta multitud que vemos un poco más adelante en el mismo capítulo 2. Es decir, Pentecostés, según el Levítico, se celebra 50 días después. Y esta comunidad que se fueron uniendo en Israel, parecer venían como unos peregrinos. Ahora, en esta fiesta se ofrecía una ofrenda por la nueva cosecha de Dios. Se presentaban 2 panes con levadura, a diferencia de otras celebraciones, como primicias. Y se realizaban sacrificios específicos como de corderos, becerros, carneros, machos cabríos y hasta 2 corderos. Y el sacerdote era quien dirigía evidentemente todo este proceso de rito. Entonces, hay personas que logran conectar este evento de Levítico o de la historia judía y hay interpretaciones que la aplican entonces al libro de Hechos. Por ejemplo, el caso de la cosecha de almas. Pedro predica y miles se convierten, reflejando las primicias. El nacimiento de Israel y la iglesia fue como si la ley, igual que Israel, le fue dada a Israel en el Sinaí. Y es como que el inicio de Israel, y asimismo se hace ese paralelismo con la iglesia, de que nace también la iglesia. Pero también es como una respuesta que la gente logra conectar con la Torre de Babel, en donde en la Torre de Babel Dios dispersa a las personas en diferentes lenguajes, pero aquí, en un solo lenguaje, todos quedan unidos. El mensaje que Dios intenta comunicar en esta fiesta de las semanas es claro. Lo que caracteriza a esta fiesta, a diferencia de otras, es la misericordia. Es interesante porque hay muchas conjeturas de qué quiere decir esto, pero interesantemente hay un elemento de misericordia que se da en esta celebración que no se da en ninguna otra celebración. De hecho, un gran amigo y un hermano y tocayo de nombre en este caso, Josías de la Cruz, dice lo siguiente: el mensaje que Dios intenta comunicar de esta fiesta de las semanas es claro. Lo que caracteriza esta fiesta es la misericordia. Compartir con el necesitado y el gozo en el Señor al amar al prójimo como nosotros mismos.
Es decir, Pentecostés no solo celebra la provisión de Dios, sino que incluía un mandato específico de que había que pensar en el extranjero. Vaya conmigo al libro de Levítico, capítulo 23, verso 22. Levítico, capítulo 23, verso 22. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, Jehová vuestro Dios. Y este aspecto encaja perfectamente en la trama de Hechos, porque nos recuerda la misericordia que nosotros hemos recibido. Nosotros, dentro del contexto de Israel, éramos extranjeros, no éramos pueblo, pero Dios tuvo misericordia. Dios nos amó y Él nos dio el mensaje de salvación en Cristo. Pero en el contexto más amplio, nosotros éramos extranjeros para Dios. Estábamos alejados de la verdad del Evangelio y Dios tuvo misericordia. Hoy Pentecostés nos recuerda que por Cristo Jesús hemos recibido gracia. Pero no una gracia de sobras como pasaba en el Pentecostés original, sino una gracia de primicias. Porque ahora tenemos a Cristo. No tenemos las obras, tenemos a Cristo. Efesios capítulo 2, versos 13 al 16. Efesios capítulo 2, versos 13 al 16. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos y hermanas, el nacimiento de la iglesia que haya sido en Pentecostés nos recuerda que hemos recibido misericordia. Y esta misericordia viene a través de Jesucristo. No porque fuéramos pueblo, porque no éramos pueblo. No porque fuéramos geniales, porque no éramos geniales. Por pura e increíblemente gracia. Gracia. Usted es precioso, pero es por gracia. Pura gracia. Pura misericordia. Efesios capítulo 2, versos 4 al 7. Pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia. Vamos otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. No medio muerto, no en coma, muertos, podridos, 7 pies bajo la tierra. Cristo nos amó y nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos, hermanos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios, antes de Pentecostés no había pero Dios. Después de Pentecostés, pero Dios. Mi querido hermano y mi querida hermana, fue por gracia. Fue por pura gracia. Pentecostés nos recuerda que es por pura gracia de nuestro Dios. Pero otro punto clave que vemos en este primer versículo es que ellos estaban unánimes juntos. Y aquí no hay una redundancia. Estar unánimes significa
que ellos compartían un propósito en común. No implica que estaban de acuerdo en todo, sino que se enfocaron en la misión. ¿Cuál era? Ser testigos. Nuestro llamado no es ser mejores amigos, aunque sería una gran bendición que su mejor amigo sea cristiano. Pero no tenemos que ser los besties. No tenemos que ser los BFF. No nos toca eso. Tenemos que tener el amor suficiente para que entre nosotros nos mantengamos firmes en la proclamación del Evangelio. Pensemos, por ejemplo, en familia. Yo amo profundamente a mis 2 hermanos mayores. Daría lo que sea por mis 2 hermanos mayores. Pero yo también tengo esposa. Y lo que yo siento por mi esposa es completamente distinto, gracias a Dios, que a mis hermanos. Eso no quiere decir que mi amor por mi esposa sea mejor que el de mis hermanos. No, es que es distinto. Y en la iglesia, al igual, tenemos que tener relaciones significativas, pero no tenemos que contarle todo a todo el mundo. No es que si yo amo a este de esta manera y al otro del otro, el otro es mejor que el otro. No, no es eso. Tenemos que estar, sí seguro, unánimes. Unánimes quiere decir que el Evangelio nos une. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. En este mundo del Evangelio no hay Batmans que andan por el mundo haciendo todo por sus propias cuentas y se quedan solos. Pero Batman es el más solo de todos los superhéroes. En la iglesia somos una familia. Y Pentecostés no solamente marca la llegada del Espíritu Santo, también refleja la unidad de la iglesia en una misma dirección. Esa dirección es ser testigos. Testigos, hermanos y hermanas. Pero esto da pie a uno de los eventos más impresionantes de toda la historia de la Biblia. Vaya conmigo al verso 2 al 4 del capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2, versos 2 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta porción de la palabra del Señor ha traído mucha controversia. Por un lado, hay quienes proponen que este es un evento normativo y como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Otros dicen que este es un evento único e irrepetible, mientras que otros sostienen que este evento, además de que se puede repetir, debe ser anhelado y deseado por los creyentes. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿A qué se refiere Lucas con que hablaron en otras lenguas? Lo primero que tenemos que asegurar, y creo que ahí pudiéramos todos estar de acuerdo, en que este es un evento único. La Biblia como que no tiene como que otro evento igual. La manera en que se dio y los elementos que se conjugaron lo hacen como único. Y aunque en el mismo libro de Hechos existen situaciones similares, pero es distinto, no es lo mismo. Lo que creo es que debemos diferenciar algo muy importante, y es que este evento es un evento soberano y dirigido por el Espíritu Santo. Es decir, aquí yo no tengo incidencia en este evento. Los discípulos no pudieron manipular esto. Fue un acto soberano de Dios a través del Espíritu Santo. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En tercer lugar, creo que debemos ser justos en reconocer que lo que pasó en el capítulo 2 no es un patrón que cada vez que el Espíritu Santo se derrama o llena la iglesia, va a pasar eso que pasó en capítulo 2. Es decir, puede hacer caso de que Dios derrame este espíritu y las personas no hablen en lenguas. Y aunque es cierto que todas las
expresiones de lenguas que se ven en Hechos están vinculadas al Espíritu Santo, no quiere decir que esa es la norma. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y para ponerle el colmo, Pablo habla de algo similar en 1 Corintios 12 al 14. Entonces, si le enfocamos desde la perspectiva del don de hablar en lenguas, al cual se refiere Pablo en el capítulo 12 al 14 de 1 Corintios, parece ser que lo que pasó en Hechos y lo que pasa en Corinto es distinto también. Al parecer, Pablo habla de un lenguaje angelical que requiere de interpretación, mientras que en Hechos lo que se habla es de una palabra griega que se llama dialectos, que quiere decir idiomas, lo que significa que es distinto lo que pasó en Hechos de lo que pasó en Corintios. Pero cuando vemos el contexto del don de hablar en lenguas que se ve en Corinto, y no vamos a entrar en todos los detalles, lo que vemos es que Pablo está básicamente reprendiendo a la iglesia de Corinto. Está poniendo orden. ¿Por qué? Porque él está viendo que hay 2 o 3 que están poniendo el don de lenguas por encima de todas las cosas. Se creían los especiales porque hablaban en lenguas y mirando con menosprecio a los que no tenían ese tipo de don. En ese sentido, Pablo corrige y pone en orden, porque este don de lenguas estaba causando divisiones en Corinto. Y aunque evidentemente no quiero entrar en 1 Corintios porque ese no es el tema de hoy, pero quiero resaltar esto. Primero, los dones son para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, 12. Segundo, todos deben hacerse decentemente y en orden. 1 Corintios 14, 40. Y la predicación de la palabra es superior, escúcheme bien, es superior a cualquier otro don. 1 Corintios 14, 1 al 5. Es decir, yo lo que veo que Pablo resalta en toda esta controversia es el elemento del amor y la edificación de la iglesia. Es decir, diferenciar la relación individual entre Dios y yo de la relación comunal de la iglesia. Y en este caso en particular, Pablo nos deja ver que en la relación de la iglesia, en la relación comunal, la prioridad debe ser la edificación del cuerpo y no mi relación con Dios de manera individual. Y la manera en que el cuerpo es más edificado es a través de la exposición de la palabra de Dios, que en este caso es sinónimo de profecía. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14, y vaya conmigo a los versos 1 al 5. 1 Corintios 14, 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla en misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Otras palabras, Pablo eleva la predicación y la exposición de la palabra de Dios sobre cualquier otra cosa que tenga que ver con experiencia. No que no se pueda hablar en lenguas. El punto es que si se habla en lenguas angelicales, lo entendemos solamente Dios y yo, y quizás ni yo lo entiendo. Y si no hay interpretación, como que, ok, ¿y ahora qué hacemos con eso? Sin embargo, con la predicación de la palabra, todos en español nos entendemos y podemos ser edificados. Pero ¿qué es lo más importante? Que debe ser para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, somos testigos para darle la gloria al Señor. Yo creo que debemos tener doctrinas sanas,
fuertes y defender nuestras posiciones. Pero todo aquello que la palabra no es definitivo, no debe ser definitivo para mí. Si la palabra no me indica que tal o cual creencia es determinante para salvación o para la glorificación de Dios, ¿por qué yo le voy a dar importancia a eso? En ese sentido, ¿ve usted en la palabra de Dios que se le da esa preponderancia a hablar en lenguas? ¿Ve usted que haya algún tipo de especialización porque esta persona hable o no en lenguas? Por lo que puedo ver, hermanos, el texto no me manifiesta que eso sea una norma. Al parecer es la excepción. De hecho, una y otra vez se ve a Pedro y no se ve hablando en lenguas. Ni tampoco exaltando este don. ¿Significa eso que no debemos pedir la llenura del Espíritu Santo? No, al contrario. Lo que sí vemos es la constante llenura del Espíritu Santo una y otra vez. De hecho, esta es una promesa que Dios hace a través de Jesucristo para nosotros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Porque a través de Él es que somos empoderados para ser testigos. Y el mismo texto nos muestra la relevancia que tiene la llenura del Espíritu Santo por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué queremos decir? ¿Que estamos en contra de las lenguas? No. Pero aquí priorizamos la palabra de Dios. Y si usted va a hablar en lenguas y nadie lo interpreta, probablemente usted no está hablando en lengua. Pero no quiero que nos quedemos solamente en ese tema. Yo quiero que veamos la promesa del Espíritu Santo en acción. Vaya conmigo, por favor, al verso 5 del capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versos 5 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestras lenguas que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaron en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Noten el milagro. Primero hay un estruendo que llama la atención de la multitud. Y luego hay un milagro de personas que no deberían hablar en esos idiomas estaban hablando. Y aunque no sabemos cómo fue eso, si fue que ellos literalmente aprendieron a hablar este idioma o si el Espíritu Santo hizo un tipo de traducción simultánea, irrelevante cómo fue, lo que vemos es que el Evangelio pudo ser entendido. Y pudo ser entendido de manera sobrenatural. ¿Pero qué nos dice eso? Que el Evangelio es para todos. Tony Merida nos dice lo siguiente: Hechos 2 fue la prueba de que el Evangelio es para el mundo. En otras palabras, no podemos desligar o desconectar el capítulo 2 del capítulo 1, ni de la Gran Comisión, ni del resto de la palabra de Dios. Todo está conectado. Su palabra nos está diciendo que el Evangelio es para todo el mundo. Noten que hay diferentes regiones en los versos 8 al 11. Hay elamitas de Capadocia, de Asia, de Frigia, de Panfilia. Todos deben conocer. Ese es el mensaje. Que todos deben conocer, hermanos y hermanas. Todos deben conocer a Cristo. Todos deben conocer y entender el Evangelio. Y esto último es clave. Porque el Evangelio no es un código oculto. No es algo que hay que descifrar. El Evangelio es simple. ¿Qué es? Usted es un pecador y Jesús es la solución. Sencillo. Pero no, le ponemos no sé cuánta cosa. Le ponemos colores, cámara de acción.
El evangelio es simple. Usted es un pecador que necesita salvación y Jesús es esa salvación. Sencillo. Pero no, nos enfocamos en hablar lengua. Nos enfocamos en quién tiene más poder. Nos enfocamos en doctrinas que no aportan un centavo al evangelio. Ahora, ¿cómo se logra esto? El testimonio hablado. Y hago énfasis en hablado. ¿Por qué digo esto? Porque el evangelio se testifica. El evangelio se da a conocer. No por mi comportamiento, aunque mi comportamiento abre puertas. El evangelio se da a conocer por la voz, hablado, comunicado. Y quiero ser enfático en esto, porque vivimos en una época digital, en donde ahora las redes sociales han justificado mi cuota de evangelista. Ahora yo pongo un post en Facebook o en Instagram y ya yo como que cubrí mi cuota, como que ya evangelicé. No. El evangelio se predica de persona a persona. Nuestro trabajo es ser evangelistas. Es ser testigos. Y la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el evangelio. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo nos llena con la capacidad de dar a conocer a Cristo de una manera entendible. Cuando usted le pone muchas cosas raras al evangelio, se complica. Y cuando se complica, la gente no entiende. Pero vemos aquí que ellos todos entendieron. El evangelio debe ser entendido. La llenura del Espíritu Santo nos da la capacidad de ser testigos entendibles del evangelio. No quiero decir con esto que cada vez que usted es lleno del Espíritu Santo la gente se va a convertir, porque no funciona así. Pero sí le aseguro que cada vez que usted sea lleno del Espíritu Santo, usted va a decir las palabras adecuadas para que la persona entienda y no tenga excusa. Pero no solamente esto da pie a la obra del Espíritu Santo. Versos 11 al 13. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El verso 11 nos dice cuál es el propósito de esa llenura. El propósito es claro: hablar las maravillas de Dios. A través del tiempo, la iglesia ha reinterpretado una y otra vez la obra del Espíritu Santo. Lamentablemente hemos supeditado al Espíritu Santo a un Dios menor en la Trinidad, a una fuerza cósmica. Otros lo han reducido solamente a una experiencia extrasensorial, mientras que otros lo quieren amarrar al Espíritu Santo. Cuán equivocados hemos estado, hermanos. Hemos empaquetado el Espíritu Santo a experiencias o a ideas sin sentido, cuando vemos claramente que el Espíritu nos empodera para una sola cosa: hablar las maravillas de Dios. No es para mover montañas, no es para levantar enfermos, aunque eso puede pasar. Pero usted no está llamado a ser el médico del mundo. Usted está llamado a ser testigo de Jesucristo. Y eso se viene por la llenura del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cuál es la mayor maravilla de Dios? Cristo. ¿Cuál es la gloria de Dios visible? Cristo. ¿Cuál es la representación del amor mayor de Dios a la humanidad? Cristo. ¿Cómo se predica esto? Hablando de las maravillas de nuestro Dios cuando testificamos, hermanos. La pregunta que te hago: ¿estás hablando de las maravillas de Dios? ¿Estás hablando del mayor regalo de Dios a la humanidad? ¿Estás hablando de Cristo? ¿Estás siendo testigo? Hermanos y hermanas, Jesús, cuando está en el capítulo 1, encomendó a los discípulos a que tuvieran prioridades claras. Ahora, en el tiempo de Jesús, no era el tiempo de saber cuándo Jesús venía.
No era el tiempo de saber cuándo Jesús va a restaurar el reino de Israel. Es una pregunta válida y debemos anhelar a Cristo. Pero nuestra misión no es saber cuándo Cristo viene. Nuestra misión es ser testigos, anunciar, predicar, proclamar, decirle al mundo, Cristo viene. Esa es nuestra misión. Pero vemos la realidad del mundo. Esta realidad la vemos en el verso 12 al 13. Vaya conmigo. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hermanos y hermanas, el mensaje de las maravillas de Dios es para todos, pero no todos lo van a aceptar. Y es doloroso porque sabemos cuál es el destino de esas personas que rechazan el mensaje. Algunos se burlan, otros incluso nos hieren, nos maltratan con palabras hirientes y feroces. La iglesia, hermanos y hermanas, es perseguida en todo el mundo, en diferentes niveles y formas, pero en todo el mundo es perseguida. Y hay oposición, hay muertes en lugares que son inhóspitos para el evangelio. Sin embargo, la iglesia de Cristo sigue llena del Espíritu Santo. Y es cierto, algunos se burlarán, pero otros escucharán. Otros serán tocados. Y noten cómo interesante, porque nuestra labor no termina con la llenura del Espíritu Santo, ni con el evento glorioso de Pentecostés. El libro de Hechos cubre algunos 30 a 35 años más o menos de la historia de la iglesia primitiva. Y estos eventos sobrenaturales ocurrían muy pocas veces. Es decir, Hechos registra más o menos como 20 eventos como que extraordinarios en 30 años. Así que estamos hablando de que por año era como uno y después 5 años más y otro, etc. Es decir, el milagro que pasó en Pentecostés no es la norma. Ahora, lo que sí vemos seguro es que la iglesia crecía y se multiplicaba. Y esta multiplicación no dependía de eventos estrondorosos, no dependía de señales sobrenaturales. Esta expansión se debió a que principalmente hombres y mujeres proclamaban fielmente la maravilla de nuestro Dios. Y eso se debió por la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero milagro de Pentecostés es que los testigos pudieron dar testimonio de Cristo. No fueron los estruendos ni las grandes sanidades, sino que José le compartió a María, María le compartió a Daniela, Daniela le compartió a Elías, Elías le compartió a Ernesto, Ernesto le compartió a Ramón, Ramón le compartió a José, y así uno y otro y otro y otro. Hombres y mujeres convencidos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban las maravillas de Dios y decían, Cristo resucitó, Cristo vuelve, ven a Él, ven a Él. No eran rayos y centellas, no eran gente volando en capas, eran gente humilde que decía, Cristo te ama y te quiere salvar. Es esa señora ancianita que le reparte un tratado a ese señor que está en la calle. Es ese jovencito que le da un tratado a ese señor adulto. Es usted compartiendo con su compañero de trabajo. Es usted compartiendo con su vecino. Este es el evangelio. No es las famosas lenguas. No es eso. Porque eso pasó como 5 veces en 30 años. Ahora, en esos 30 años, usted lo que ve es predicación del evangelio. Predicación del evangelio. Fue un grupo de hombres llenos del Espíritu Santo que daban testimonio de las maravillas de Dios. La pregunta que te hago, ¿estás dando a conocer a Cristo? ¿Estás contando las maravillas de Dios? ¿O estás esperando un evento espectacular para hacer la obra que Dios te ha llamado? ¿Estás esperando que venga una voz de cielo que diga, ve y predica el evangelio? Te dejo saber que probablemente eso no pase. Puede que pase, pero siéntate porque probablemente no pase. Lo que sí yo veo es, sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Douglasville, en Tennessee,
en New York, en Honduras, en Brasil, hasta lo último de la tierra. Estás llamado a ser testigo, hermano, de las maravillas de Dios. Y tienes el Espíritu Santo para empoderarte y llevar a cabo esta misión. Permítame concluir. A través de estos versos vemos la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo. Que la llenura del Espíritu Santo es más que una experiencia. Es un empoderamiento de Dios para que seamos testigos. Unos testigos que dan a conocer no su historia, no sus cosas, sino las maravillas de Dios. Y la más grande maravilla de Dios está en Cristo. Entonces, ¿cuál es esta característica del testigo? Ser lleno del Espíritu Santo, con el fin de dar a conocer las maravillas de Dios que se resumen en Cristo. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, anhelemos y pidamos la llenura del Espíritu Santo. Tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestra, y es nuestra. Tenemos derecho a ella. Y Dios está disponible para que seamos llenos del Espíritu Santo. Número 2, testifiquemos. Este evangelio es para todo el mundo. Y Pentecostés nos recuerda la gracia que hemos recibido y cómo debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y por último, sigamos firmes. Este evangelio es para todo el mundo, pero no todo el mundo lo va a recibir. Esto puede causar desánimo, pero no podemos perder de vista que tenemos una misión, tenemos un propósito y es sencillo y simple: ser testigos, dando a conocer lo que Dios ha hecho, las maravillas de Dios. ¿Y cuál es la maravilla de Dios? Jesucristo. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, te dejo saber que Dios te está dando esta oportunidad para que conozcas las maravillas de Dios. La maravilla de Dios es el evangelio que dice que estás muerto en tus delitos y tus pecados, que estás condenado a una eternidad sin Dios y que el castigo viene sobre ti. Pero Dios, rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, te da la oportunidad ahora, hoy, en este momento, de recibir la misericordia de Pentecostés. Una misericordia que te hace miembro de esta familia. Por lo tanto, ven a Cristo ahora. Ven a Cristo y serás salvo de la condenación. Y si estás en la fe, sé lleno del Espíritu Santo. Recibe el poder del Espíritu Santo y sé testigo de las maravillas de Dios para su gloria y para su honra. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, llénanos, oh Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo. Reconocemos, oh Señor, que hemos evitado esto por muchas razones. Hemos malinterpretado, Señor, a tu Espíritu Santo por muchas razones. Pero ahora te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ser testigos fieles. Y reconocemos que necesitamos de tu Espíritu Santo para eso. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra.